Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Judas, capítulo 1, versículos 17 al 25. Queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho: en los últimos tiempos habrá gente burlona que vivirá de acuerdo con sus malos deseos. Esos son los que causan divisiones, siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu de Dios. Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren, guiados por el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A unos sálvenlos, sacándolos del fuego, y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos, y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. El Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad, por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado, y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia, durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos congregamos hoy, con corazones abiertos, para recibir la palabra de Dios. Estos pasajes nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la fe, la humildad y el don del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. La primera lectura contiene una exhortación poderosa para perseverar en la fe, en medio de un mundo que a menudo se aleja de la verdad. A medida que exploramos estas palabras, reflexionemos sobre cómo podemos aplicar sus verdades a nuestras vidas y fortalecer nuestra fe en medio de desafíos cada vez mayores. Judas comienza señalando que los apóstoles habían profetizado acerca de la apostasía que se avecinaba.
Este recordatorio resalta la precisión y la sabiduría divina en revelar lo que sucedería en la Iglesia. Asimismo, nos llama a prestar atención a las advertencias proféticas que aún pueden resonar en nuestros días. Judas nos llama a recordar la distinción entre los verdaderos creyentes y aquellos que provocan divisiones. Este recordatorio es esencial en un tiempo en el que la línea entre la verdad y la falsedad a menudo se difumina. Nos invita a permanecer arraigados en la enseñanza apostólica, que es la base sólida de nuestra fe. La exhortación de Judas nos anima a edificarnos en nuestra fe más sagrada, orando en el Espíritu Santo. Aquí vemos la importancia de la oración constante y de depender del Espíritu para fortalecernos en medio de los desafíos espirituales. La oración no es solo una acción mecánica, sino una comunión viva con el Dios que puede sostenernos. En medio de las advertencias sobre la apostasía, Judas nos recuerda la misericordia eterna de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una fuente constante de esperanza para los creyentes. Aunque enfrentamos desafíos y amenazas, la misericordia de Dios nunca se agota. Su gracia es suficiente para sostenernos en todo momento. Judas nos desafía a tener compasión de aquellos que vacilan en su fe, procurando rescatarlos del error. Esta tarea no es solo para líderes espirituales. Cada creyente tiene la responsabilidad de buscar a aquellos que han sido engañados y guiarlos de nuevo a la verdad. El apóstol concluye su carta con una gloriosa doxología, reconociendo que Dios puede presentarnos sin mancha y con gran gozo ante su presencia. Esta promesa es un ancla para nuestras almas, recordándonos que a pesar de los desafíos, nuestra seguridad final está en las manos amorosas de nuestro Salvador. Consideremos la oración como la lámpara que ilumina nuestro camino en esta vida. En la oscuridad de la apostasía, la lámpara de la oración nos guía, revelando las trampas del enemigo y mostrándonos el camino seguro. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos mantiene alerta en la batalla espiritual. La imagen de ser presentado sin mancha destaca la firmeza del fundamento de nuestra fe. Este fundamento es Jesucristo, la roca inmutable. En un mundo en constante cambio, en el que las mareas de la apostasía amenazan con arrastrarnos, podemos confiar en que nuestro fundamento es sólido. La carta de Judas nos lleva a la esencia de la fe cristiana: la comunión con el Dios Todopoderoso. En medio de la apostasía, la comunión con Dios nos mantiene arraigados y conectados a la fuente misma de la vida espiritual. Es en esta comunión que encontramos fortaleza, consuelo y dirección. En conclusión, en esta lectura, encontramos un llamado urgente a la perseverancia en la fe. La apostasía puede ser sutil, infiltrándose lentamente en nuestras vidas. Pero con los ojos en Jesucristo, con la lámpara de la oración iluminando nuestro camino, y con la firmeza de un fundamento sólido, podemos vivir con gracia y resistir los embates del enemigo. Que cada uno de nosotros encuentre renovada fortaleza y esperanza. Que al perseverar en la verdad, podamos un día ser presentados sin mancha ante la presencia gloriosa de nuestro Salvador. En el Evangelio de hoy encontramos una lección profunda sobre la aceptación y el rechazo de la palabra de Dios, así como el llamado a vivir en la gracia y el amor de Cristo. El pasaje del Evangelio comienza con Jesús regresando a su ciudad natal de Nazaret. El día de reposo, como era su costumbre, entró en la sinagoga y se levantó para leer las Escrituras. Le entregaron el libro del profeta Isaías y Jesús leyó las palabras proféticas que resonarían en los corazones de todos los presentes. Estas palabras revelan la misión y el propósito de Jesús en la tierra. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos de sus cadenas y para dar esperanza a los oprimidos. Esta lectura resonó profundamente en aquellos que lo escucharon, ya que anhelaban la llegada del Mesías prometido, que traería consuelo y redención.
Sin embargo, lo que sigue es un giro sorprendente en la historia. Jesús estaba afirmando que él mismo era el cumplimiento de estas profecías mesiánicas. Él era el ungido por Dios para llevar a cabo esta misión de salvación. Esta revelación debió haber impactado a todos los presentes, pero en lugar de recibirlo con alegría, se encontraron con el rechazo. La respuesta inicial de la gente fue de asombro y asentimiento. Se maravillaron de las palabras sabias que salían de su boca. Pero la incredulidad se apoderaron de ellos cuando recordaron que Jesús era el hijo de José, el carpintero. No podían reconciliar su conocimiento previo de Jesús con la grandeza de la misión que él estaba proclamando. Jesús, en su sabiduría, entendió el escepticismo en sus corazones y les recordó 2 ejemplos del Antiguo Testamento de cómo Dios envió a Elías a una viuda en Sarepta y cómo sanó a Naamán, el sirio. Estos ejemplos subrayaban que Dios opera más allá de las expectativas humanas y a menudo trabaja a través de personas que no son reconocidas por su estatus social o étnico. Este giro en la narrativa revela una verdad fundamental sobre la aceptación y el rechazo de la palabra de Dios. A menudo, nuestras expectativas pueden nublar nuestra percepción de la verdad divina. Podemos perder la oportunidad de experimentar la gracia de Dios cuando desestimamos a quienes Él elige como instrumentos de su obra. La gente en Nazaret no pudo superar su propia comprensión limitada de Jesús como el hijo de José, lo que los impidió recibir la plenitud de su mensaje de redención. Es importante notar que el rechazo de la gente en Nazaret no desanimó a Jesús. Él no cedió ante la incredulidad y continuó con su misión de enseñar, sanar y salvar. Su compromiso con la voluntad del Padre era inquebrantable y esto debería servir como un ejemplo para nosotros. A pesar de la resistencia y el rechazo que podamos encontrar en nuestro camino, debemos permanecer fieles a la verdad y al amor de Dios. Este pasaje también nos invita a examinar nuestras propias actitudes y prejuicios hacia aquellos que proclaman el mensaje de Dios. A menudo, Dios elige a personas y situaciones que desafían nuestra comprensión y nos llaman a trascender nuestras limitaciones humanas. ¿Estamos dispuestos a ver la obra de Dios en lugares y personas inesperados? ¿O nos quedamos atrapados en nuestro propio punto de vista limitado? Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y por tu gracia que nos sostienen en cada etapa de nuestra vida. Te pedimos que nos des la gracia de vivir con esperanza en la resurrección y de aceptar tu voluntad con humildad y fe. Ayúdanos a consolar a aquellos que están de luto y a ser portadores de tu luz en medio de la oscuridad del mundo. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a no rechazar tu mensaje, sino a acogerlo con corazones abiertos. Danos la sabiduría para reconocer tu voz y la fuerza para seguirte en cada paso de nuestro camino. Que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y ser testigos fieles de tu amor y de tu verdad. Espíritu Santo, ven y llénanos con tu luz. Inspíranos a vivir con esperanza y a confiar en la promesa de la resurrección. Guíanos en nuestras decisiones y ayúdanos a crecer en santidad y amor fraterno. Dios de misericordia, te confiamos nuestras vidas y nuestras preocupaciones. Ayúdanos a vivir cada día con una profunda confianza en tu amor y en tu plan para nosotros. Que podamos encontrar consuelo en la esperanza de la vida eterna y vivir en plena comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.